Ok, chicos, entonces, como les estaba comentando, la sesión de hoy va a tratar sobre el modelo teórico de Harry Markovich, que es el modelo de elección de portafolios. Es decir, vamos a ver cómo un inversor o cómo los inversores en general seleccionan sus portafolios, ¿no? Cómo eligen qué activos voy a tener o en qué activos voy a invertir. Ok, nos vamos a usar un modelito. El modelito muy básico. Luego vamos a ver el paper original. ¿Okay? El paper original que, como lo van a ver ustedes, no es tan complicado, si es que entendemos al menos los conceptos básicos. Eh, entonces, Markovich en 1952 publicó este paper, esta teoría de selección de portafolios en el Journal de Finanzas, y fue el primer paper o el paper que marcó, ¿no?, un antes y un después en el mundo financiero. ¿Okay? El trabajo de Markovich se basaba en cómo un inversor o cómo los inversores seleccionan un portafolio de inversión. ¿Ok? Un portafolio, como nosotros ya sabemos, o también se le llama cartera de inversión, está compuesto por varios activos financieros. ¿Ok? Pueden ser acciones, bonos, monedas, commodities. ¿Ok? Varios activos financieros que componen un portafolio de una cartera. ¿Ok? Lo que dice Markovich, ¿no?, la introducción del paper de Markovich, es básicamente los inversores cuando realizan una inversión o cuando van a realizar, ¿no?, una inversión, este, se fijan en dos cosas, ¿no? Hay dos etapas para el proceso de inversión. La primera etapa es en la que los inversores observan y utilizan su experiencia para formarse expectativas de cómo se van a comportar, ¿no?, los valores o los activos financieros en el futuro. Okay, es la primera etapa, ¿no? Un inversor, digamos, viendo los mercados financieros y teniendo en cuenta su experiencia, se forma expectativas de cómo va a estar el mercado financiero, ¿no?, en un futuro cercano. ¿Okay? En este caso, el mercado de valores, básicamente, ¿no? El mercado de valores, la bolsa de valores. La segunda etapa consiste en que una vez que yo, como inversor, me he formado ciertas expectativas de cómo va a estar, ¿no?, el mercado de valores en un futuro cercano, lo que hago es escojo qué activos, ¿ok? Qué activos voy a... Ok, me dicen que no se escucha muy bien. Vamos a tratar de... Ok, entonces, lo que les decía es, el trabajo de Harry Markovich se divide en dos etapas. La primera etapa es cuando un inversor observa, ¿no?, observa el mercado de valores o el mercado financiero y en base a su experiencia se forma expectativas del comportamiento futuro del mercado de valores. ¿Ok? La segunda etapa consiste en que una vez que yo, ¿no?, como inversor, me he formado expectativas de cómo va a estar el mercado de valores en un futuro cercano, ¿okay? Una vez que tengo esas expectativas, yo elijo en qué activos financieros voy a invertir, ¿no? En este proceso, esta última etapa se llama la selección de la cartera o la selección del portafolio. El trabajo de Markovich se centra en esta segunda etapa, es decir, en el proceso de selección de un portafolio, ¿sí? Y a lo que llega, o sea, el trabajo de Markovich, digamos, concluye en derivar, ¿ok?, matemáticamente una frontera de eficiencia. ¿Ok? Vamos a ver en qué consiste una frontera de eficiencia. Eh, una frontera de eficiencia, así en términos simples, es un conjunto de portafolios que obtienen el retorno esperado más alto para un determinado nivel de riesgo asumido. ¿Ok? Pero vamos a ver en qué consiste más adelante. También, como les estaba comentando, luego de ver estas láminas, estas diapositivas, vamos a ver un poco el paper original y nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil de entender, ¿no? Si bien es cierto, existe una matemática, entre comillas, compleja detrás del paper, vamos a ver que no es muy complejo en entender este paper.
como está diciendo, en el 52 Markovich, ¿no? Publica su investigación, que está basada en su tesis doctoral, ¿ok? Y con la publicación de este trabajo, se produce un antes y un después en el mundo financiero, ¿ok? En el mundo de las finanzas. ¿Qué es lo que hacían antes los inversores, ¿no? O sea, antes de la publicación del trabajo de Markovich? Lo que hacían era, tenían varios activos financieros y lo que hacían los inversores era, calculaban los retornos históricos de esos activos financieros y aquel activo financiero que tenía una mayor rentabilidad era el escogido. Por ejemplo, ¿no? Si yo tenía 5 acciones de Facebook, no sé, de General Motors, ¿ok? 5 acciones de 5 compañías, lo que yo hacía antes del trabajo de Markovich, antes de 52, era calculaba los retornos históricos de esas 5 acciones, ¿ok? Y aquella acción que tenía, ¿no?, el mayor retorno, ahí yo invertía mi dinero. Eso era básicamente el accionar de los inversores antes del 52. ¿Ok? Eh, pero con el trabajo, una vez publicado con el trabajo de Markovich, del 52 en adelante, los inversores ¿no?, ya prefieren mantener portafolio de activos. ¿Ok? Es decir, ya no voy a invertir en una sola acción, en un solo bono, ¿ok? Una sola moneda, por ejemplo, sino voy a conformar un portafolio de activos, ¿no? Un portafolio. Voy a invertir en una acción de una empresa tal, de otra empresa tal, ¿no? En un bono de algún gobierno, en alguna moneda. Eso es, ¿no?, digamos, la implicancia del trabajo de Markovich. Y quizás se pregunten, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es preferible invertir en un portafolio y no en un activo individual? Básicamente, lo que decía el trabajo de Markovich era lo siguiente. El inversor, ¿ok?, tiene que tener en cuenta tanto la rentabilidad y el riesgo asociado a esos activos, ¿ok? Lo que hacían los inversores antes de la publicación del trabajo de Markovich era solo ver el retorno, ¿no? Yo veía qué activo financiero tiene un mayor retorno y en ese activo que tiene el mayor retorno invertía todo mi dinero. Pero ¿no?, el trabajo de Markovich decía, no solo hay que ver los retornos de los activos, sino hay que ver los riesgos, ¿no? ¿Qué riesgo asociado tiene ese activo? ¿Ok? Riesgo básicamente relacionado a la volatilidad, cuán volátil es ese activo financiero. ¿Ok? Entonces, desde la publicación del trabajo de Markovich, los inversores han decidido, ¿no?, hasta la actualidad, conformar portafolios de activos con el objetivo de diversificar. ¿Sí? La diversificación en el mundo de las finanzas es muy importante. ¿Sí? ¿Qué consiste o qué es diversificar en el mundo financiero? Cuando uno solo invierte en un activo, en un solo activo, corre el riesgo de que ese activo bien suba, ¿no? Suba de valor, o sea, la rentabilidad aumente o la rentabilidad caiga de ese activo cuando uno invierte en un solo activo. Pero si uno conforma un portafolio de activos financieros, digamos, dadas las circunstancias de la economía, algunos activos pueden tener una rentabilidad mayor y otros activos tener una rentabilidad menor, ¿no? Como es lógico. Entonces, cuando uno conforma un portafolio de activos, diversifica su riesgo, reduce el riesgo, ¿no? Reduce la volatilidad. ¿Ok? Digamos, puede invertir en un activo que por ejemplo, en el contexto de la actual crisis del COVID, ¿no?, algunos activos financieros han reducido drásticamente su valor, como las aerolíneas, por ejemplo, ¿no? Y como vimos en las sesiones anteriores, el precio de las acciones de las aerolíneas se han reducido drásticamente, muy significativamente, y, por ejemplo, el precio de las acciones ¿no?, de las empresas o compañías informáticas como Zoom, Google, ¿no?, y otras compañías informáticas han aumentado. Entonces, si yo tengo un portafolio, por ejemplo, compro, ¿no?, las acciones de la TAM y compro las acciones de Zoom, ¿no? Entonces, si una cae, la otra sube, por ejemplo. Entonces, ya no pierdo mucho, ¿no? Si solo invierto en la TAM, por ejemplo, en el contexto de la actual crisis, hubiese perdido, ¿no?, toda mi inversión. ¿Ok? Y si hubiese invertido solo en Zoom, hubiese ganado, ¿no?, en el contexto de la actual crisis. Pero por lo general lo que hacen los inversionistas es, ¿no?, ya voy a
invertir cierto monto de dinero en Zoom, por ejemplo, y cierto monto de dinero en Latam, ¿no? En las acciones de ambas empresas, con tal que, ¿no?, la economía se desenvuelve normalmente y yo pueda reducir el riesgo, ¿ok? Reducir el riesgo y no perder mucho, ¿ok? Básicamente a eso se refiere la diversificación. Entonces, el paper de Markovich básicamente lo que hace es modela, ¿ok?, cómo se comporta un inversor. Sí, un inversor, ¿no? Un inversor común y corriente, y para que formule este modelo teórico, eh, recoge muchas cosas que nosotros ya hemos visto en microeconomía, ¿no? En la teoría del consumidor, básicamente, ¿no? Va a haber una curva de diferencia, ¿ok? Va a haber dos bienes, entre comillas, ¿no?, que van a ser la rentabilidad y el riesgo que ese inversor o que ese consumidor en general va a elegir, y obviamente va a tener un cierto grado de aversión al riesgo, ¿no? En este caso el inversor, que es un consumidor en microeconomía, va a tener un cierto grado de aversión al riesgo, ¿ok? Y va a tratar de maximizar una función de utilidad, ¿no? Una función de utilidad. Entonces, el modelo básico parte de dos hipótesis que son muy fundamentales para entender cómo se comporta el inversor. Como todo modelo, ¿no?, teórico, en economía al menos, o modelo tradicional, se asume que el inversor, ¿no?, en este caso es racional, ¿ok? Racional en el sentido de que elige la cartera que le proporcione un mayor rendimiento esperado, ¿no? Aquel activo o aquella cartera o aquellos activos financieros que le dan, ¿no?, la mayor rentabilidad esperada, ¿ok? Ese es un primer supuesto, ¿no? Los inversores son racionales. El segundo supuesto es sobre la aversión a riesgo. Lo que dice Markovich es que los inversores en su modelo son adversos al riesgo, ¿ok? ¿Y qué implica que los inversores sean adversos al riesgo? Pues quiere decir que estos inversores van a elegir la cartera que les ofrezca o que les dé el mínimo riesgo, ¿ok? El mínimo riesgo. Entonces, por un lado, van a tratar de elegir una cartera que les dé la mayor rentabilidad, y por otro lado, van a buscar que el riesgo asociado a esa cartera, a esos activos, sea el menor posible, ¿ok? Y esto, ¿para qué? Para que logre diversificar, ¿no? O sea, las inversiones que hace este inversor tienen que ser diversificadas, ¿ok? Diversificadas en el sentido de que tiene que encontrar una combinación adecuada de activos que conforman el portafolio, tal que el riesgo sea el menor posible y la rentabilidad, el rendimiento sea el mayor posible, ¿no? Lo mayor posible. Entonces, como les estaba diciendo, ¿no?, el modelo eh, formaliza matemáticamente el comportamiento de un inversor racional, es decir, este inversor busca maximizar la rentabilidad esperada o bien minimizar el riesgo. Por eso se lo conoce a este modelito como el enfoque de media varianza, ¿ok? O el modelo media varianza, porque básicamente se centra en los retornos y en el riesgo, ¿no? ¿Cómo mido retornos? Con una media, el retorno promedio, y la varianza, o el riesgo, perdón, con la varianza, ¿no?, que es una medida de dispersión. Los dos parámetros relevantes, dos variables relevantes para nosotros son la rentabilidad y el riesgo. Entonces vamos a asumir que existe N activos financieros, ¿ok? N activos, pueden ser N bonos, 20 bonos, 100 bonos, 100 acciones, ¿ok? Lo que fuese, activos financieros. Entonces lo que hace el inversor es lo siguiente. El inversor invierte en N activos financieros, ¿ok? Entonces, no tiene N activos financieros. Entonces, el inversor tiene que elegir, ¿no?, qué portafolio le conviene, dado la existencia de estos N activos financieros. ¿Ok? Entonces, el modelito de Markovich se centra o concluye diciendo que, dado las N o las infinitas posibilidades de inversión, existe un conjunto de portafolios, ¿ok?, que son eficientes.
eficientes en el sentido de que tienen la mayor rentabilidad y el menor riesgo, ¿ok? Eficiente para efectos, ¿no?, de la sesión de hoy va a ser aquel portafolio o aquellos portafolios que nos den la mayor rentabilidad y el menor riesgo. Entonces vamos a empezar rápidamente a ver ya la formalización del modelo, ¿ok? Como les estaba comentando, es un modelo, entre comillas, simple, que está fundamentado en la teoría del consumidor, ¿ok? ¿no?, la teoría microeconómica del consumidor y, y conceptos básicos de estadística, nada más, ¿ok? Entonces, vamos a empezar definiendo el rendimiento esperado de una cartera o de un portafolio, ¿ok? Cartera de inversión o portafolio de inversión es lo mismo, ¿no? Para nosotros es un sinónimo. Entonces, si yo tengo un portafolio compuesto por N activos financieros, ¿no? Lo que tengo que hacer, ¿no?, una vez que tengo mi portafolio de activos, es calcular cuál es el rendimiento esperado de este portafolio, ¿ok? Del portafolio y el riesgo asociado a ese portafolio, ¿ok? Entonces, básicamente lo que se tiene que hacer es, se calcula cuál es el rendimiento promedio del portafolio y cuál es la varianza de ese portafolio. Y para ello nos ayudamos ¿no?, de conceptos básicos de estadística, como la media y la varianza. Entonces, R sub P aquí es el rendimiento del portafolio, ¿ok? Entonces tengo acá el rendimiento esperado, ¿sí? El rendimiento esperado del portafolio es igual a la sumatoria. X sub I es la proporción del activo que tengo yo. Por ejemplo, digamos, si tengo dos activos, nada más para hacerlo simple, si tengo dos activos, es decir, y tengo, por ejemplo, 100 soles para invertir, invierto 30 soles en el activo A y 70 soles en el activo B. Entonces, ¿no?, tengo 30% de mi dinero invertido en el activo A y 70% de mi dinero invertido en el activo B. Entonces, X sub I nos denota qué proporción o qué porcentaje tengo invertido en un activo en específico. Entonces, volviendo, la rentabilidad esperada del portafolio va a ser igual ¿a qué? A la sumatoria de la multiplicación de las proporciones que tenga de cada uno de los activos que conforman el portafolio por la rentabilidad individual de cada uno de los activos financieros que conforman el portafolio, ¿ok? Entonces, si yo tengo dos activos financieros, lo que tengo que hacer es multiplico la proporción que tengo por la rentabilidad de ese activo en específico, ¿ok? Si tengo dos activos, ¿no?, digamos, en uno tengo 30% y en el otro 70%, diría 30%, ¿ok?, por la rentabilidad del activo A, más 70% por la rentabilidad del activo B. Ahora, la varianza, ¿no?, igual, ¿no?, para calcular el riesgo de la cartera, lo que hacemos es calculamos la varianza. Y la varianza, por definición, en estadística, es lo siguiente, ¿no?, es sigma cuadrado del portafolio. Entonces, la varianza del portafolio, que está compuesto por dos cosas, ¿no? La varianza, ¿ok? La varianza asociada a cada activo, ¿ok? Y la covarianza entre los activos financieros. Si yo tengo N activos financieros, ¿no?, esos activos están relacionados en cierta medida, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitamos también calcular la covarianza. Lo repito, ¿no? Tengo la varianza del portafolio. Esta primera parte es la varianza de cada uno de los activos financieros y esto es la covarianza entre los activos financieros, ¿ok? Un término muy importante, que va a ser clave para comprender este modelito básico de Markovich, es la covarianza, ¿ok? Es esta segunda parte, la covarianza. La covarianza, o una covarianza que nos indica en qué medida están relacionados dos, ¿no?, en este caso, dos activos o dos o más activos financieros, ¿ok? ¿Cómo están relacionados? Es decir, ¿no?, puede haber una covarianza positiva, puede haber una covarianza negativa, o puede ser que la covarianza sea cero, ¿ok? Y no hay un rango desde -1 hasta, digamos, +1 positivo de esa covarianza, ¿ok?
Esta es la definición estadística de la covarianza, ¿sí? Si yo tengo el activo, ¿no? Tengo, digamos, el rendimiento del activo Y, esto es la media del activo Y, ¿ok? El promedio de rendimiento del activo Y. Tengo el rendimiento del activo J, y este es el promedio de rendimiento del activo J. Si yo multiplico estas dos, tengo una covarianza. Además, tengo que multiplicar por ¿no? Por el coeficiente de correlación, ¿ok? El coeficiente de correlación. Entonces, eh, como les estaba diciendo, esta parte, ¿ok? Esta segunda parte o elemento, la varianza, va a ser muy importante cuando nosotros hallemos o veamos la forma de la frontera de eficiencia. ¿Ok, chicos? Entonces, lo que hace un inversor, ¿ok? ¿No? Según Markovich, es lo siguiente. Minimiza, ¿ok? Minimiza la varianza del portafolio, es decir, minimiza el riesgo esperado, ¿ok? Creo que George tiene una pregunta. Te escucho. Profesor, una pequeña consulta. Justo cuando estaba estudiando el tema de las cóleras, del coeficiente de Pearson, quería consultarle en qué temas, por ejemplo, en algunos libros he visto que hablan del coeficiente de Spearman. Se lo usan o sea, dijo un libro que normal se puede usar el coeficiente de Spearman, y en cuando haces en R, he visto bastante que hacen coeficiente de Spearman. Es lo mismo que el coeficiente, o sea, se podría usar, porque tengo entendido que el de Pearson es necesariamente para variables continuas. Se podría usar en la misma manera, profesor, porque ahí se pone el coeficiente de correlación. Eso es mi pregunta. Ok, perfecto. No. Uno primero tiene que establecer, ¿no? Pearson, por lo general, se trabaja o se utiliza cuando uno está trabajando con datos o con variables cuantitativas, ¿ok? Como, no sé, digamos, ¿no? El precio de las acciones, el tipo de cambio, variables cuantitativas, ¿no? En su definición así explícita. Y el coeficiente de correlación de Spearman se suele utilizar cuando uno trabaja o cuando uno analiza variables de tipo cualitativas. Cualitativas en el sentido de que puede ser una escala de Likert, ¿no? De acuerdo, en desacuerdo, esas cosas. ¿Ok? Entonces, no confundir. Aquí hay este coeficiente de correlación que es, ¿no? estamos mencionando, es el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Sí? O sea, es uno de los muchos coeficientes de correlación que existen, pero básicamente vendría a ser el coeficiente de correlación de Pearson, más no de Spearman. Ok, entonces, como le decía, ¿no? Todo el modelo de Markowitz se centra en esta función objetivo. Esta es una función objetivo, ¿no? Tipo micro, que es lo que hace aquí el inversor, como es adverso al riesgo, eso es por, ¿no? Ese es el supuesto principal, o uno de los supuestos principales, como es adverso al riesgo, va a tratar de minimizar el riesgo del portafolio, ¿ok? El riesgo medido como la varianza del portafolio. Entonces, lo que hace el inversor es minimiza esta función objetivo, ¿no? Este es un problema de optimización. ¿Sujeto a qué? ¿Sujeto a qué restricciones? Entonces, el inversor minimiza la varianza del portafolio, ¿sujeto a qué? A un rendimiento esperado constante, ¿ok? A un rendimiento esperado constante. Aquí tenemos, ¿no? Ese es el rendimiento esperado del portafolio, tiene que ser igual a un rendimiento esperado constante o el máximo posible, ¿ok? Esta es ya una constante. Sujeto también a qué? A que las proporciones que el inversor está invirtiendo en cada uno de los N activos, ¿ok? La suma de las proporciones tiene que ser igual a 1. Por ejemplo, si tengo dos activos, yo invierto 30% en un activo, ¿no? En un activo A y 70% en el activo B, entonces yo sumo las proporciones tienen que ser igual a 1. Igual si tengo 100 activos, ¿no? Una proporción es para el activo 1, ¿no? Y otra proporción para el activo 2 y así sucesivamente, ¿ok? Tiene que sumar 1, las proporciones. Y además que estas proporciones tienen que ser mayor o igual a 0. Es decir, se tiene que cumplir una condición de no negatividad. Y quizás se pregunten, pero las proporciones, digamos, ¿no? Son mayores a 0 por definición.
y no es tanto así. Se suele poner esta última restricción, que es la condición de no negatividad, porque el modelo no permite las ventas en corto, ¿ok? No sé si están familiarizadas con ese término de ventas en corto, ¿ok? Las ventas en corto de un activo financiero básicamente consiste en que yo pueda vender un activo, ¿ok? Que no lo tenga en mi poder, ¿sí? Quizás muchos de ustedes hayan visto, ¿no?, las películas relacionadas a la gran crisis financiera del 2008, la crisis financiera internacional. Ahí se suele hablar, ¿no?, de ese término, las ventas en corto, ¿no?, cuando un inversor vende en corto. Básicamente es que yo, ¿no?, vendo en corto cuando vendo algún activo financiero que no lo tengo en mi poder. Entonces, chicos, si uno resuelve ¿no?, este problema de optimización, ¿ok? Obviamente usando, ¿no?, la matemática respectiva, eh, llega o deriva una cartera eficiente, ¿okay?, un portafolio eficiente. Un portafolio eficiente en el sentido de que este portafolio, que está conformado por ciertos activos financieros, nos da el mayor rendimiento o la mayor rentabilidad para un nivel de riesgo determinado. ¿Okay? Yo elijo, por ejemplo, quiero un riesgo, ¿no?, de 10%. ¿Ok? Entonces, dado ese riesgo ya especificado, yo trato de buscar el mayor rendimiento o la mayor rentabilidad de mi portafolio. ¿Ok? Y esta frontera eficiente, ¿ok?, esta frontera eficiente que nos da el mayor rendimiento y, ¿no?, el menor riesgo, ¿ok?, se puede graficar, eh, digamos, usando el rendimiento, ¿no?, el rendimiento esperado del portafolio y la varianza del portafolio. ¿Ok? Esta línea de color azul viene a ser la frontera eficiente, ¿ok? La frontera eficiente, que es derivada, como les digo, resolviendo, eh, resolviendo este problema de optimización, ¿ok? Ahora, si nos fijamos en este grafiquito, para entender mejor en qué consiste, aquí tenemos tres portafolios, ¿no? Digamos, tenemos el portafolio A, el portafolio B y el portafolio C. Además de estos tres portafolios que están ubicados en la frontera eficiente, es decir, estos portafolios nos dan un rendimiento, ¿ok?, el mayor posible, dado un nivel de riesgo. Existen otros portafolios que son los puntitos de color rojo, ¿ok? Bien pueden ser portafolios o pueden ser activos financieros, ¿no?, individuales, estos puntitos de color rojo. Como podemos ver, estos puntitos de color rojo están debajo de la frontera eficiente, ¿ok? Es decir, no es óptimo para un inversor invertir en estos portafolios, ¿no?, de color rojo o en estos activos de color rojo. ¿Por qué no es óptimo? ¿Por qué? Porque yo no estoy maximizando la rentabilidad, ¿ok? Yo no estoy maximizando la rentabilidad. ¿Sí? Es decir, si yo elijo si logran ver el cursor, digamos, si yo elijo este puntito, invertir en no sé, activo, portafolio que estoy señalando con el cursor, ¿no?, me da un nivel de riesgo, por ejemplo, de aquí, ¿ok? Pero me da un nivel de rentabilidad bajo, ¿cierto? Me da un nivel de rentabilidad. Yo preferiría como inversor, ¿no?, digamos, para este riesgo, para este mismo riesgo, ¿invertir en qué? Invertir acá, ¿no? Invertir acá, porque me da un mayor riesgo, una mayor rentabilidad, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, los puntitos rojos son activos o son inversiones en activos o en portafolios que no son eficientes. Eficientes en el sentido de que no estamos maximizando la rentabilidad. Porque, como repito, si yo decido invertir en este portafolio, en ese puntito rojo, tengo un cierto riesgo, ¿no? Un cierto riesgo asociado a ese portafolio, ¿ok? Y tengo una rentabilidad que es muy baja, por ejemplo, ¿no?, que es muy baja aquí. Ahora, si yo decido elegir este nivel de riesgo, es decir, no quiero un riesgo de, no sé, de 15%. Para este riesgo de 15%, yo, si soy racional, si soy un inversor racional, decidiría escoger un portafolio que está ubicado aquí, ¿no?
¿Por qué? Porque para ese mismo riesgo me está dando una mayor rentabilidad. Básicamente, en eso aterriza todo este modelo de Markovich. Ahora, entonces, para completar el modelo, hemos dicho que existen inversores, ¿cierto? ¿No? Los inversores, que estamos usando la teoría microeconómica del consumidor, y como estos inversores son adversos al riesgo, las curvas de indiferencia, ¿ok? Las curvas de indiferencia que están graficadas aquí, tienen pendiente positiva, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los inversores son adversos al riesgo. Entonces tienen pendiente positiva, es decir, prefieren una mayor rentabilidad, ¿ok? Que mayor riesgo, ¿sí? Entonces, estas líneas que están graficadas son las curvas de indiferencia de los inversores, ¿ok? Y cada punto dentro de una curva de diferencia es, ¿no? Es la relación entre rentabilidad y riesgo que ellos pueden elegir, básicamente. La curva, por ejemplo, la curva de color verde en este gráfico otorga un mayor nivel de utilidad, ¿no? Un mayor nivel de utilidad. ¿Por qué? Porque básicamente nos está dando o está dando mayor rendimiento, ¿ok? Comparado con las curvas roja y azul, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, estas son las eh, curvas de indiferencia de los inversores. Entonces, ¿cómo hacemos para completar el modelito? ¿No? La condición básica en micro es que tenemos que igualar las pendientes de la curva de indiferencia con la pendiente, ¿ok? De la frontera, ¿no? La frontera de eficiencia. Entonces, en este gráfico, para ir cerrando el modelo, tenemos, ¿no? Las curvas de indiferencia, tres curvas de indiferencia, y solo tenemos, o solo va a existir, una frontera eficiente, ¿no? De portafolios. Entonces, ¿cuál es el punto óptimo? ¿Cuál es el portafolio óptimo que tiene que elegir un inversor cualesquiera? Es, ¿no? Donde se produce el punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la frontera de eficiencia. Entonces, este punto de color rojo, que lo está llamando la letra O, es el portafolio óptimo. ¿Ok? Es el portafolio óptimo. Entonces, hasta ahí se ha entendido, chicos. Se ha entendido a nivel intuitivo al menos. ¿Repito algo? Profesor, ¿podría repetir de la covarianza, por favor? Ok, justo vamos a ver eso sobre la covarianza ahorita. La importancia, ¿no? Yo les dije, la covarianza es muy importante para ver qué forma tiene la frontera, ¿no? La frontera eficiente. Entonces, ahorita vamos a ver sobre, ¿no? la importancia de la covarianza. Y vamos a ver ¿no? Con este pequeño ejemplito, vamos a suponer que solo tenemos dos activos, el caso más simple, tengo un activo S y un activo T, ¿ok? Dos activos. Entonces, esos dos activos van a conformar mi portafolio. Yo tengo un portafolio de inversión que está compuesto por dos activos, el activo S y el activo T. Entonces, vamos a suponer que el activo T tiene una mayor rentabilidad que el activo S, y por lo tanto, ¿no? Ese mismo activo T tiene un mayor riesgo, una mayor varianza que el activo S. ¿Ok? No se olviden, si un activo tiene mayor rentabilidad, por ende va a tener una mayor varianza, ¿no? O lo contrario, ¿no? Si un activo tiene eh, mayor riesgo o mayor volatilidad, los inversores van a exigir una mayor rentabilidad o retorno. Entonces vamos a partir de dos activos, S y T. El activo T tiene una mayor rentabilidad que el activo S, y vamos a definir nuestro ¿no? retorno esperado. Entonces, el retorno esperado de la cartera o del portafolio es lo siguiente: es la proporción que tengo del activo T multiplicada por la rentabilidad del activo T más la proporción que tengo del activo S
multiplicada por la rentabilidad del activo S. ¿Ok? Entonces, la rentabilidad, ¿no? Un promedio ponderado simple. ¿Ok? Ahora, el riesgo, eso es lo que nos importa. Entonces, tengo la varianza de mi portafolio, sigma cuadrado, sub P, va a ser igual a ¿qué? A la proporción que tengo del activo T elevado al cuadrado, más la varianza del activo T. Aquí tengo la proporción que tengo del activo S elevado al cuadrado, multiplicado por la varianza del activo S. ¿Ok? Hasta aquí tenemos la varianza, ¿no? Ahora vamos a ver la covarianza. Más 2 veces, ¿qué cosa? Más 2 veces la proporción que tengo del activo T, multiplicada por la proporción que tengo del activo S, y eso multiplicado por la covarianza entre ¿qué? Entre la rentabilidad del activo T y la rentabilidad del activo S. Entonces, aquí la covarianza, vamos a hacerlo un poco más explícita, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí ¿no? Aquí tenemos lo mismo que la ecuación anterior, lo único que cambia es esta partecita. La covarianza está definida, ¿no? Como sigue. Rho TS viene a ser el coeficiente de correlación. O sea, esto es la relación entre el activo T y el activo S, multiplicado por ¿qué? Multiplicado por la desviación del activo T y la desviación estándar del activo S. Pues vamos a ver la importancia de esto, ¿ok? Vamos a ver por qué es muy importante la covarianza. Entonces, recordemos, ¿no? Recordemos, tengo esta definición, ¿no? Esta expresión matemática de la varianza. Y dentro de esa definición matemática tenemos a la correlación, ¿ok? La correlación va a jugar un rol clave para ver qué forma tiene esta frontera eficiente. Esta frontera eficiente, esta línea de color azul, ¿ok? Entonces, ¿no? Recordemos, tenemos la forma de la varianza y dentro de la forma de la varianza está la correlación, ¿ok? En este caso de dos activos nada más. Ahora, nos dice, si la correlación es perfectamente positiva, es decir, si es igual a 1, ¿ok? Si la correlación es igual a 1, el gráfico de la frontera eficiente va a ser igual a una línea recta, ¿ok? Va a ser igual a una línea recta. Entonces, ¿a qué me refiero? Nosotros tenemos aquí la frontera eficiente, ¿cierto? No una curva, ¿no? Una curva, digamos, ¿ok? Una curva cóncava, perdón, convexa, ¿no? La curva. Pero si la correlación es perfectamente positiva, es decir, si ρ es igual a 1, en esta formulita, si ρ es igual a 1, el gráfico de la frontera eficiente viene a ser una línea recta con pendiente positiva. ¿Y qué implica esto, chicos? Que no es posible reducir el riesgo mediante la diversificación. Es decir, yo si tengo estos dos activos y si estos dos activos están perfectamente correlacionados, no voy a poder diversificar mi riesgo. ¿Ok? No voy a poder diversificar mi riesgo. Va a ser imposible. Entonces, digamos, poniendo un ejemplo, si yo invierto ¿no? en una compañía o en compañías del sector aéreo, ¿no? En este contexto actual de la crisis, por ejemplo, invierto en LATAM, invierto en Avianca, por ejemplo, ¿ok? Entonces, como en el contexto de la crisis actual, estas dos empresas ¿no? Están por los suelos, por decir de alguna manera, el precio de las acciones han caído drásticamente. Si yo solo invierto estos dos activos que pertenecen a un mismo sector, ¿no? El sector aéreo o de aerolíneas, entonces no podría reducir, ¿no? Porque ¿no? Si la demanda de vuelos cae para la TAM, también va a caer, ¿no? Para Avianca, ¿ok? En el contexto de la crisis. Entonces, si la correlación es perfectamente positiva, la gráfica de la frontera eficiente es una línea recta con pendiente positiva y no puedo reducir el riesgo diversificando, ¿ok? Porque estos dos activos están perfectamente correlacionados. Si uno sube, el otro sube, si uno baja, el otro baja, ¿ok? Ahora, si la correlación, si el ρ es perfectamente negativo, si la correlación es perfectamente negativa entre estos dos activos, el gráfico de la frontera eficiente viene a ser esto, ¿ok? Viene a ser esto, ¿sí? Esto es un caso extremo, ¿no? Un caso extremo. ¿Ok? ¿Y qué implica, ¿ok? O qué significa este gráfico cuando
la correlación entre los activos es perfectamente negativa. Es decir, nosotros, ¿ok? En este contexto, o en este caso, podemos encontrar una proporción, ¿ok? Una proporción del activo T para el cual se anule la desviación típica, ¿ok? Es decir, si ustedes se fijan, aquí tenemos, ¿no? Una rentabilidad, ¿no? Una rentabilidad de portafolio estrella o asterisco. Entonces, si la relación entre las dos variables, perdón, entre los dos activos es perfectamente negativa, si ρ es igual a -1, el gráfico de la frontera eficiente es esta, y yo voy a poder encontrar una proporción que me dé, ¿no? Una proporción del activo T en este caso, tal que el riesgo asociado al portafolio sea cero, ¿no? Sea cero. Por ejemplo, si nos ubicamos aquí, ¿no? en la intersección de la frontera eficiente, el eje de las ordenadas, vemos que logramos ¿no? esta rentabilidad, R estrella, y tenemos un riesgo cero, ¿no? Hemos anulado, ¿no? Anulado el riesgo en este caso. Obviamente aquí existen otras posibilidades, ¿no? De inversión, otras posibilidades, otras combinaciones de los activos, y aquí otras combinaciones. Pero existe la posibilidad, como repito, de que logremos anular, ¿okay? A la perfección el riesgo asociado al portafolio, obteniendo este nivel de rentabilidad. ¿Por qué? Porque los dos activos, en este caso, ¿no? se correlacionan negativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si un activo sube de valor, el otro cae de valor, ¿no? O sea, digamos, en el contexto actual, ¿no? Si yo invierto en LATAM, ¿no? El precio de la acción de LATAM se ha ido al suelo, y si también invertí en Zoom, por ejemplo, el precio de la acción de Zoom ha subido, ¿no? Entonces se compensa. Y yo puedo encontrar una proporción